Amigos, lo que sucedió ayer entre Novak Djokovic y Alcaraz merece un análisis, como no exhaustivo, como siempre hacemos aquí después de un gran partido. Y alguno podrá pensar, oye, después de lo que pasó en el inicio del tercer set, hay poco que analizar. Y lo cierto es que no, lo cierto es que hay muchas cosas. Hay dos sets antes de que ocurra eso que realmente son muy ricos, son muy buenos para analizar. Un set para cada uno. Un set donde la primera táctica de Djokovic es la que prevalece, luego Alcaraz hace algún cambio y a partir de ahí iguala un poquito el partido. Evidentemente no sabemos lo que hubiera ocurrido si el partido hubiera seguido su transcurso a partir del tercer set. Sí que podemos hacer algunas cábalas, ahí ya os diremos cositas. Pero Magic, hay cositas que hablar, cositas que analizar aparte, por parte de cada uno de los dos tenistas y un análisis, como digo, yo creo que es necesario para que la gente entienda muchas cosas y el por qué, sobre todo, de los calambres, que yo creo que la gente tiene un concepto equivocado. Pues no lo sé si lo tiene equivocado. Lo que sí sé es que los dos primeros sets, como tú bien dices, nos dejaron muchas conclusiones, ¿no? Muchas cositas que analizar. Quizás se cambió por completo el guión de lo que habíamos visto en Roland Garros y de lo que esperábamos, con un Djokovic que salió muchísimo mejor que Alcaraz, que tenía la táctica muy bien aprendida y muchas de las cosas que hizo Djokovic las mencionábamos aquí en análisis previo, especialmente ese ataque con la derecha al Alcaraz, ahora lo hablaremos. Y luego Carlito fue capaz de darle la vuelta, aun con los nervios, con la tensión, pero quizás llegó demasiado tarde, ¿no? Todo lo que había pasado en el primer set acabó marcando, acabó generando una situación en la que su cuerpo se vino abajo por completo. Ahora lo vamos a analizar y lo primero que tengo que decir, José, es que fue una pena, ¿no? Que el partido acabara como acabó, porque si ya de estos dos primeros sets podemos sacar un análisis tan rico y tan variado de las cosas que hicieron, imagínate si esto se hubiera ido a las 4 o 5 mangas que podíamos esperar. Podíamos hablar de un partido histórico con miles de variantes, con prácticamente un análisis por cada set. Se nos quedó un poquito corto, pero nos lo vamos a analizar también, porque lo que pasa en el tercero puede ser quizás consecuencia directa de lo que pasa en el primero y lo que lleva Carlos de bagaje previo antes de este partido. Lección número uno, siempre, nunca hay que subestimar a Novak Djokovic. Antes del partido, pues mucha gente decía, no, Alcaraz viene jugando fenomenalmente bien, el ritmo de derecha que tiene es, vamos, nadie es capaz de soportarlo, esa derecha que tiene, cómo le come a los rivales, ¿no? Cómo le coge cuerpo, no le da tiempo absolutamente a nada. A Djokovic, que no es un jugador de pegador, ¿no? No es un, digamos, un Sinner desde el fondo que tú veas que te lo devuelve todo. Todo el mundo pensaba una cosa y luego en el partido se produce una totalmente distinta. Yo creo que la primera táctica, Magic, del partido, en el primer set, Alcaraz o su equipo cometen un error. Y esto conviene mencionarlo porque es así. No sé si por parte de Alcaraz o por parte del equipo. Hay una frase que le dice el propio Alcaraz a su equipo en medio del primer set. No le puedo jugar a puntos cortos a Djokovic, así no le voy a ganar. Y yo no sé si esa táctica es, digamos, del equipo, que, O fruto de la tensión quizás y de la claro, ansiedad dentro del partido, sí. Sí, sí, exactamente, sí. lo mismo, que él mismo supiera que no tenía que jugar así y estaba jugando así. No lo Sí. sé, pero lo que sí está claro es que uno de los dos se ha equivocado. Y en este caso, Djokovic demuestra a todo el mundo lo inteligente que es, porque, claro, Alcaraz está acostumbrado a jugar al palo, al palo, al palo, y nadie es capaz de, digamos, devolverle ese tipo de bola. Pero Djokovic ayer sí lo hace. Yo creo que esa es la primera parte del análisis que tenemos que hacer en este primer set. Alcaraz se equivoca en querer jugar a Djokovic de la misma manera que le jugó a Musetti o incluso a Tsitsipas. No se le puede jugar así porque la bola siempre vuelve. Fíjate que Djokovic en este primer set tiene una táctica que es pero muy, muy, muy clara. Si él está en posición, más que tenéis que ver dónde está colocado Novak Djokovic, que está muy cerca de la línea de fondo. También es muy cerca donde está colocado Carlitos Alcaraz. Los dos quieren estar muy cerca de la línea para evitar, como digo, la dejada, para que si hace una dejada tener tiempo de reacción, para tener tiempo de atacar. Djokovic, en todo momento, él tiene claro, yo voy a defenderme, defenderme, defenderme. Si tengo una opción de atacar, ataco. Pero que la siguiente bola que me viene no me da para atacar sino para defenderme, pues defiendo, defiendo, defiendo. Tengo opción, ataco. Y así. Muy inteligente. Siempre devuelve una bola más. Pero Alcaraz siempre va con la mente de atacar, 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 atacar. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando la bola siempre vuelve, en algún momento pues vas a fallar. Y eso es lo que yo creo que la primera parte de la estrategia de este primer set que le falla a Carlos Alcaraz. Y una cosa que hablamos en el análisis, claramente, que era atacar la derecha de Alcaraz. Y alguno podría pensar, que de hecho incluso nos lo dijeron en comentarios, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, ¿no? Novak Djokovic le atacó muchísimo en este primer set a esta zona de aquí, de la derecha Correcto. de Carlitos Alcaraz. Alcaraz cuando cuando él golpea a la derecha parado, es brutal. Es
un jugador que te puede desarbolar, pero cuando la golpea en carrera, Defensivo, sí, correcto. no le sale. Es que no le sale. Cuando Alcaraz tiene que golpear esa derecha en desplazamiento, Correcto. suele tender a pegar la típica derecha que hemos visto mil veces contra Sinner, por ejemplo, la derecha plana, para seguir atacando y que no le quiten la iniciativa, porque él es un animal competitivo que siempre quiere atacar. Cuando lo obligan a defenderse se siente más incómodo. Y es por ahí donde Djokovic le encuentra, pero un agujero en este primer set. Alcaraz comete 16 errores en el primer set, Magic, 16, 9 A ver, de derecha. Y la fíjate. grandísima mayoría por este lado de la pista. Por este lado, porque Djokovic lo obliga digamos, a moverse en ese lado. Mezclado estas cosas que estoy comentando de un Alcaraz que no entiende del todo que tiene que defenderse, sino a jugar a puntos cortos equivocadamente. Y sumado a esto, Magic, a una cosa muy interesante, que es lo bien A que ver, estuvo Novak Djokovic con el servicio. Pero correcto. estuvo brutal durante todo el primer set. Os voy a mostrar todos. Estos son puntos de break que tuvo Djokovic, o incluso el punto de set, son puntos, digamos, Puntos importantes, de, puntos de presión, ¿no? puntos de presión. Ventajas, 30-40, sí, sí. Todas al revés. Todas y ninguna vuelve, si os fijáis. Son 4 puntos en total. Este es uno, fijaos, con bola de break. Y todas, ninguna vuelve. Le encuentra por el lado del revés un agujero en este primer set también. Y con el servicio que Djokovic estuvo muy inteligente, quitándole velocidades, aplicando ahora un plano, ahora quitándole con un kick. Siempre variándole mucho y Alcaraz, digamos, la mezcla de todo esto provocó que este primer set, pues evidentemente se lo llevara el serbio, ¿no? Bueno, y todo puntos importantes. Si te fijas, Djokovic siempre subió el nivel en los puntos importantes, siempre se sacó de la manga un último truco en los puntos importantes dentro del primer set. Hablamos de la derecha, cómo le aplica presión por la zona de la derecha y Alcaraz no sabe cambiar de velocidad en ese sentido. O sea, yo creo que sí sabe, ¿no? Pero entre los nervios, la tensión, lo que suponía enfrentar al partido, esa inercia por atacar, y es lo que tú dices, que él se lo dijo a su banquillo, es que no tengo que jugar puntos largos, no puedo jugar, no puedo estar aquí jugando al palo a palo con Djokovic. Incluso Ferrero le dijo, tú a lo tuyo, ¿no? A moler a palos a Djokovic. Ayer no era el día de moler a palos a Djokovic. Fíjate esa estadística, ¿no? Que es la que tú comentabas, José, Este es el que primer set, este es el primer set. el primer set, correcto, correcto. En los puntos cortos gana Djokovic. Es que hasta en los 17-16. puntos cortos gana Djokovic. A lo que jugó Alcaraz, que fue a los puntos cortos, perdió. Luego ya en los largos, cuando Djokovic le aguantó un poquito el ritmo de derecha a derecha y luego de revés a revés, Alcaraz acabó fallando también. Se precipitó. Fíjate, un +5 también para Djokovic. Es muy curioso lo que pasa en el primer set. Djokovic fue a por su gran debilidad, que es la derecha. Ganó por ahí y cuando empezó a atacar por el lado del revés, Carlos tampoco tuvo la paciencia para esperar, intercambiar 2-3 reveses y luego ganar los puntos. ¿Qué pasa en el segundo set? Si quieres ir para allá. Djokovic sigue más o menos igual, con el mismo planteamiento, evidentemente, y esperando a que ese planteamiento siga generando esos nervios, esa tensión al Alcaraz. Ese Carlito sale al partido con todo y me encuentro el muro de Belgrado que no me deja hacer mi tenis, ahí ya genera cierta tensión, ahí ya genera ciertos nervios. En el segundo set las cosas siguen igual, pero Carlos poco a poco va entendiendo de qué va el partido. Poco a poco va calmándose, entrando en pista, intercambiando un poquito más de bola. Fíjate que aquí los puntos cortos se los lleva Djokovic, que hace bien en llevárselos, evidentemente, porque yo creo que tenía que jugar un poco a eso. Pero ¿y la diferencia en los puntos intermedios? De 5 a 8 golpes, que ahora veremos por qué. 17 para Alcaraz, 5 para Djokovic, más de 12, o sea, 12 más que Novak para Carlos. ¿Por qué? Hablamos de esa paciencia de Alcaraz. Hay un intercambio que tenemos aquí que lo va a definir muy bien. Mira a Djokovic como ya ahí le juega la cruzada al Alcaraz, le cambia paralela, le va cambiando direcciones, le intenta engañar todo el rato desde el fondo de la pista. Y esta vez Alcaraz sí que tiene paciencia con el revés y sí que espera el momento para invertirse y cuando se invierte ataca. Y aquí en el primer set igual habría cometido un error. Mira, este globo no es nada malo. Quizás un remate, acelera todo y comete un error. Espera, aguarda, ejecuta, sube la red con una gran derecha y acaba llevándose el punto, golpeando quizás 2 o 3 bolas más de la que hubiera golpeado en el primer set. En un primer set, Alcaraz acelerado, aquí a lo mejor esta derecha se la hubiera jugado, hubiera metido el palo en vez de abrir un poquito de ángulo. En estos 2 reveses quizás hubiera entrado con todo para atacar, aquí intercambia 2 reveses completamente neutros y espera el momento para invertirse, algo que no pudo hacer en el primer set. No tuvo esa tranquilidad para esperar 2-3 bolas para invertirse. O jugaba un revés cruzado, plano, que mandaba a la red, porque estuvo horrible con el revés Alcaraz en el primer set, o esperaba a que Djokovic le volviera a abrir con la derecha cruzada y jugarse un plano cruzado, que ya hemos visto que cuando Alcaraz le juegas a defenderse por la zona de la derecha es más vulnerable que si le juegas al medio y él puede invertirse.
Esto es una de las grandes claves por las que Alcaraz mejora y da un subidón en el segundo set, porque todo, además, ¿qué significa esto? Que poco a poco vas cansando a Djokovic, que poco a poco vas generando ese desgaste en un partido a 5 mangas con el sol cayendo sobre la Chatrier, que debería haber perjudicado al físico de jugador de 36 años. Otra clave que Carlos empieza a implementar en el segundo set, que no empieza a implementar en el primero, las dejadas. En el primer set, Alcaraz, y esto tiene cierto sentido, porque Djokovic está muy dentro de la línea de fondo, pero Alcaraz se ve completamente inmerso dentro del juego de una velocidad. No cambia de velocidad. Se mete en el tú a tú desde el fondo de la pista con Djokovic y Djokovic por ahí le saca error tras error. Es súper inteligente el serbio. En el segundo empezó a entrar en las dejadas. Aunque Djokovic estuviera 2 metros dentro de la línea de fondo, no importa. Vamos a cansarle, vamos a moverle, vamos a hacer sentir que tiene 36 años y que esto es un Grand Slam, son 5 mangas y que vas a tener que correr muchísimo para ganarme. El último juego del segundo set, José, al que pertenece este punto, lo dice todo. Fíjate que aquí simplemente es resto más uno, resto más dejada. Y Djokovic ya llega realmente cansado a ese punto. No está bien colocado, la dejada es muy buena, le mueve, y a pesar de que Djokovic arranca, aquí lo vamos a ver en el siguiente, Djokovic pega al revés. Mira dónde está Djokovic, está prácticamente en la línea de fondo, pero es que da igual. No llega. Por mucho que esté dentro, no llega. Hay que empezar a moverle, hay que empezar a cansarle. No podemos jugar a la misma velocidad del fondo de la pista porque ahí Djokovic es el rey. Sí. Y esta es otra de las claves. En este juego, además, hay otro punto muy similar que se lleva también Alcaraz. Recordemos que Igual. Alcaraz en este juego rompe en blanco, se lleva el set. Que esa es la Esto hubiera cosa. cambiado, José, el panorama de cara al tercer set. Que esa es la cosa, que Novak Djokovic, el propio Nole lo dijo lo hizo al final del partido. Yo en el segundo set estaba también físicamente un poco tocado. Se le ve porque tiene 2-0-40 en este final de segundo set. Y ahí ya Sí. Alcaraz estaba viendo que Djokovic a nivel físico también estaba, digamos, renqueante. Entonces no estaba del todo También es fino. vulnerable. También es Sí, vulnerable. Y ahí, en este punto también se ve perfectamente cómo Alcaraz tiene, digamos, esa paciencia que te requiere el jugar Eso en tierra es. batida. Tierra batida te requiere esto, construir un poquito más los puntos, ¿no? En este final de segundo set es lo más tenso en cuanto a lo que el partido se refiere que vive Carlos Alcaraz, también el propio Novak Djokovic, pero Djokovic tiene ya, como he dicho, va a alcanzar la final número 34 de Grand Slam, ha jugado, De sobra. vamos, cientos de partidos así. Pero Alcaraz no. Era la primera semifinal de Grand Slam, de Roland Garros para él, mejor dicho, y la primera vez que se enfrentaba, en este caso, a Novak Djokovic. Y hay varias partes del final del segundo set donde Alcaraz, como digo, tiene 2-0-40, y en el último 0-40 que tiene, se le ve a Alcaraz abriendo la boca, cogiendo aire, porque estaba tenso, estaba con una tensión Sí. brutal. Y esto, pues, termina produciendo lo que estamos viendo, ¿no? Alcaraz con un ataque de calambres, que alguno podrá pensar. Esto ocurre ¿por qué? Por el físico. Lo cierto es que no. Lo cierto es que esto no es físico, esto es mental. Cuando Alcaraz gana el segundo set, digamos, estaba tan tensionado, tenía tantas ganas, ¿no? Aparte, porque no se produce en un clic, no es un break y ya con el set, sino que hubo varios amagos, que si Djokovic incluso le amaga con volver a recuperar el break, incluso ponerse el break arriba. Tiene bola de break Djokovic, Incluso. 5-5 en contra, comete un error ahí. Es un momento de tensión brutal para Alcaraz también, sí. Y Alcaraz, como digo, está viendo un momento de tensión. Cuando consigue el set, Alcaraz se sienta y hace... ¡Puah! Y ahí se le viene todo abajo. Y eso es lo que el propio fisio de Carlos Alcaraz, Juanjo Moreno, Juanjo Moreno, sí. lo reconocí ayer en la COPE por la noche. Este tipo de situaciones ocurre cuando tú estás con mucha tensión y cuando se produce un momento de calma, ahí es cuando te vienen los calambres, porque, digamos, el cerebro, todo ese impulso eléctrico a través de todo el cuerpo, está todo el rato, pum, pum, electricidad, electricidad, y cuando tienes ese momento de calma, esa electricidad te produce esos calambres en todo el cuerpo. Alcaraz empezó a sentirlos en los brazos y luego en las piernas. Todo es mental. A la gente que opina que estos calambres es por falta de preparación física, porque el físico no le aguanta, esto no es cierto. Los calambres le han ocurrido a todo el mundo y es todo por el tema de lo mental. Si no, Magic, que la déjame añadir gente... una cosa. Sí. Dice Juanjo Moreno que esto suele ocurrir cuando los jugadores van a ruedas de prensa. Es decir, cuando ha terminado el partido, se han quitado encima toda la presión. Era solo por terminar de completar lo que tú decías, que es toda la verdad, ¿no? Y ahí es cuando ya se produce la reacción. Acuérdate de Nadal, aquellos calambres míticos en el US Open. Son en rueda de prensa. Dice, aquí sin embargo ha pasado porque era tanta la tensión y el estrés previo y al que le somete Djokovic en el primer set, sale con ese nivel de tensión tan alto que cuando llega la relajación, ya no es ni en rueda de prensa cuando termina el partido, es dentro del propio partido. Llega la relajación y eso provoca las rampas. Es que la gente realmente no es consciente de la presión que siente
un tenista como en este caso Carlos Alcaraz. Todo el mundo le estaba poniendo ya como favorito, incluso ante Djokovic. El mismo yo creo que también la expectativa que él se genera dice, ostras, tengo la oportunidad, ¿no? Es la primera vez. Y lo dijo al final en el rueda de prensa, dice, no es el que te diga que enfrentarse a Novak Djokovic en un Grand Slam es lo mismo que enfrentarse a cualquier otro, miente. ¿Por qué? Pues porque la noche antes habrá sentido esa presión. Por la mañana, si estábamos nerviosos nosotros, imaginaos lo nervioso que estaría Carlos Alcaraz. Pero la gente se cree que son robots y no son robots. O sea, también sienten la presión y esto al final se traduce en este tipo de cosas. Lo que yo quiero hacer ver con todo esto es, primero, que no es físico, eso para empezar, que la gente se quite de la cabeza eso porque no lo es. Y si os lo dicen, oye, demostrarlo con este vídeo, porque es que las palabras de Juan Comeno dice, a nivel muscular estaba perfecto, es que no le había nada, simplemente es tema mental que produce todo. Y luego, quiero decir que a Alcaraz esto le pasa una vez. Le pasa a Alcaraz, le pasa a cualquier joven, todos los jóvenes, cuando han enfrentado a una estrella, una leyenda, un crack, sobre todo en un Grand Slam, el primer partido cuesta. Recordamos el primer partido de Alcaraz contra Nadal, lo que le costó. Pues esto es lo mismo. Aunque ya se enfrentó a Djokovic en un Master 1000, no lo mismo un Master 1000 que un Grand Slam. La próxima vez que Alcaraz vaya, imaginaos, semifinales de Wimbledon y se tiene que enfrentar a Djokovic, ya no le va a pasar lo mismo. Porque ya, digamos, entiende que este tipo de situaciones es más común, ya sabe cómo encararlo, ya tiene más experiencia. Por eso Djokovic es, digamos, gana muchas veces por quién es. Se lo ha ganado Djokovic, ha jugado 1200, 1300 partidos profesionales y ya tiene tanta experiencia que no se pone nervioso la mañana de antes. Pero esto es así, o sea, es así. Ya no creo que le vuelva a pasar la próxima vez, Maggi, es a donde yo quiero ir, ¿no? Y es que hemos visto a los mejores jugadores del mundo sufrir también problemas físicos, problemas a nivel de mentalidad. El propio Djokovic lo reconoció a la rueda de prensa y dice, a mí también me han pasado. Cuando era joven también me pasaban estas cosas. Y yo necesité tiempo para entender a mi cuerpo, entender qué tengo que hacer o cómo tengo que manejar estas situaciones antes de un gran partido de Grand Slam. Y eso te lo da la experiencia, eso te lo da el aprendizaje. Hay que tener empatía también en la derrota, ¿no? Y creo que es muy fácil tener empatía con lo que le ha sucedido a Carlos Alcaraz. Hay que poner en contexto, es un tipo que tiene 20 años y que iba en búsqueda de su segundo Grand Slam. Djokovic gana su segundo Grand Slam cuando tiene 23 años. O sea, hay 3 años de diferencia ahí. Tiene todo el tiempo del mundo para hacer su camino. El Big Three es otra cosa, es otro nivel. Aunque tenga 36 años, Djokovic ha demostrado por qué se ha ganado su lugar entre los mejores de la historia y los muy mejores de la historia, para que me entienda la gente. Y en partidos como este se nota la presión a la que le somete Djokovic, la forma en la que sale a la pista, sin mostrar ninguna debilidad, sin mostrar ninguna laguna, jugándole de tú a tú al Alcaraz, lo sumas a la presión extra por el escenario, por las circunstancias, por el partido, por lo que dice la gente, y la situación de tensión que vive Alcaraz a lo largo de todo el partido es tremenda. Es tremenda. Y se manifiesta en ese bajón de adrenalina que la acaba echando hacia atrás y que la acaba matando a nivel físico. Es una pena para nosotros, a nivel de periodístico, incluso de espectadores, porque nos priva de un partido histórico, pero es una lección valiosa para Carlos, para entender lo que supone gestionar un partido de esta magnitud, para lamerse las heridas y aprender de los errores que deja un partido así, y para que también nosotros nos hagamos una idea, ¿no? De lo que es Novak Djokovic, de lo que es un tío que tiene más tiros dados que en el pecho que cualquiera que se puede imaginar, ¿no? Y que entiende perfectamente cómo tiene que jugar y cómo tiene que gestionar unos partidos así. ¿Qué hubiera pasado si no se acalambra Alcaraz? Nadie lo sabe. El partido se había igualado, un set para cada uno a nivel táctico y en resultado. Djokovic hubiera sacado una marcha más seguro de cara al final del partido. Alcaraz había encontrado la forma un poquito de entender cómo hacerle daño a Djokovic. También olía partido histórico. No se sabe lo que hubiera pasado. Lo que sí sabe es lo que pasó, que fue que Alcaraz tuvo estos problemas y por tanto los analizará y se dará cuenta de que en la próxima cita, oye, intentar tratar a Novak Djokovic, aunque parezca mentira, ¿no? Como otro rival más. Ya tienes la primera experiencia, ya tienes el primer palo dado en ese sentido. Ujú. Te queda mucha carrera. Hay que aprender de esto. Y yo he leído muchos comentarios después de la derrota de Alcaraz ayer donde lo ponen por los suelos, ¿eh? La gente muy decepcionada y yo quiero decir, Alcaraz le da la vuelta al partido en el segundo set. Lo iguala y entiende, como tú dices, mejor cómo le tiene que jugar a Novak Djokovic. No se sabe lo que hubiera pasado, nunca lo sabremos. Si se hubiera jugado el partido normal, sí es cierto que está el partido tan parejo y Djokovic muchas veces ese tipo de partidos no suele perderlos, eso sí es verdad, pero estaba en una situación donde realmente Alcaraz yo creo que entendió cómo jugarle con 20 años, como digo, esto no es fácil, Sí, porque sí. le gana el segundo set al final bien, porque estaba haciendo un partidazo. Yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo en eso, estaba haciendo un partidazo. Y quién sabe lo que hubiera pasado. Para mí, no se merecen las críticas de Alcaraz en cuanto a lo que es el juego. En el primer set yo digo, sí, se equivoca, él o su equipo,
pero le estaba jugando de tú a tú. Y hubiera sido un partidazo si se hubiera podido jugar bien. El tema es lo que engloba ya lo externo, ¿no? Lo externo que te afecta a la cabeza. Por eso yo creo que este análisis merecía la pena para que la gente lo entendiera oye, quitar ciertas cosas que tiene cada uno en la cabeza después de lo que pasó ayer, porque yo creo que son equivocadas muchas de las opiniones. Así que, amigos, este es el análisis de lo que pasó ayer. Por esto ganó ayer Novak Djokovic y por esto se produjeron los calambres de Carlitos Alcaraz. Déjanos en comentarios vuestras opiniones acerca de este partidazo. Y Magic, como siempre, tú y yo nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima, señores. Bye bye.